Mujeres Libres, un espacio de conversación organizado por el Grupo de Género de la BCN que busca visibilizar el legado y trayectoria profesional de mujeres destacadas chilenas. Hoy tenemos el placer de conversar con la chilena radicada en Estados Unidos, Emma Sepúlveda, que ha dedicado su vida a la defensa del derecho de los migrantes en Estados Unidos y de las mujeres. Antes de comenzar la conversación, vamos a ver un video introductorio sobre su vida. Si renuncio a la palabra, si borro lo que escribo, no escribo lo que pienso, si no digo lo que quiero, si me callo la mitad, si acato las órdenes, no discuto la verdad, si acepto el silencio, si decido nunca más hablar, si renuncio a la palabra, no la escribo, no la digo, si no le vuelvo a leer, ¿nos volveríamos a encontrar? Argentina, Chile y Estados Unidos son los tres países que marcaron la vida de la escritora, académica, activista y fotógrafa de nacionalidad chilena, Emma Sepúlveda Pulviranti. En los 70 emigró a Estados Unidos, donde realizó su máster y doctorado en la Universidad de California en Davis, para luego trasladarse a Reno, donde además de convertirse en la primera latina en obtener el título de Foundation Professor de la Universidad de Nevada, fundó en 2003 el Centro de Investigaciones Latinas de esa casa de estudio, del que fue directora hasta mayo de 2018. Con más de una treintena de libros a su haber y numerosos reconocimientos por su trabajo en literatura y defensa de los derechos de los latinos en Estados Unidos, Sepúlveda se ha convertido en personaje emblemático de la esfera intelectual estadounidense. De hecho, fue la primera latina candidata al Senado de Nevada, experiencia que reafirmó su compromiso con la causa hispana de ese país, lo que le valió diversos reconocimientos como el Premio Thornton de la Paz en 1994, el nombramiento de parte del gobierno de Estados Unidos en 2009 para integrar el comité encargado de crear el primer museo de latinos en Washington, D.C., el Premio al Latino Book de Nueva York en 2012 por su libro 70 días de noche, así también como la designación del expresidente Obama en 2014 para integrar la Comisión Internacional de las Becas Fulbright. También ha sido galardonada con el GEMS Mujer del Año en Literatura, Caroline Kaiser en Poesía, Silver Pen en Literatura y el Nevada Writer Hall of Fame, premio otorgado a los escritores más notables de Nevada, transformándose en la primera latina en recibirlo. Su creatividad y compromiso incansable con temáticas tales como la inmigración, la violencia de género y los derechos humanos la motivaron hoy a seguir escribiendo y ejerciendo un rol activista desde Estados Unidos y Chile. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero preguntarte es que ¿a qué se debió tu interés por abocar tu carrera profesional a la defensa de los derechos migrantes, de los migrantes en Estados Unidos? Mira, hay dos puntos fundamentales que podría casi volver al momento. Primero, cuando llegué a Estados Unidos, la época de la Guerra Fría y Estados Unidos en un poco de inquietud interna y lo que estaba pasando con los centroamericanos que llegaban a Estados Unidos. Entonces estaba bastante comprometida con lo que había pasado en Chile y me iba. Entonces me dediqué a trabajar como voluntaria con estos centros específicos que estaban ayudando a la gente que llegaba de Centroamérica. Y después me enfrenté a la realidad de los estudiantes indocumentados que venían a mis clases. O sea, me di cuenta de un mundo desconocido para mí, que esta gente vivía en la sombra, que no tenían los documentos, que en cualquier momento los podían deportar a sus padres. Entonces pensé que estaba en un lugar privilegiado, donde podía trabajar tanto en la comunidad como en el mundo académico, específicamente ayudando la causa de los latinos en Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, ¿cuándo esta inquietud de alguna forma profesional y académica se transforma realmente en activismo? Me desilusionó un poco el mundo académico en Estados Unidos. Venía de la Universidad de Chile en unos momentos bastante cruciales en la historia de nuestro país, donde los estudiantes estábamos comprometidos, los profesores estaban comprometidos, como era una energía especial. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que, por lo menos en los años que yo llegué allá, quizás anteriormente en Estados Unidos hemos tenido una historia de más compromiso en las universidades, pero en esos años había una apatía y una desconexión entre la comunidad
y el Palacio de la Sabiduría. Entonces, me molestaba ser una académica en una oficina estupenda y enseñarles a mis estudiantes, especialmente en literatura, la mayoría de historias de poetas muertos ya, en vez de llevarlos a la calle y mostrarles lo que estaba pasando en los barrios, la vida diaria, y sobre todo, otra vez volviendo a lo hispano. Entonces, sentí una especie de compromiso. Pensé que era mi obligación crear puentes donde los estudiantes tuvieran una experiencia académica, pero que supieran que la universidad dependía de esta comunidad donde estaba y que ellos, tarde o temprano, tendrían que ser partícipes de esa comunidad. Entonces, ahí me di cuenta de que tenía que ser más que una académica, una activista, porque así iba a formar líderes en el futuro que tuvieran esta llama interna que yo sentía que tenía en esos años. Y de hecho, todo este trabajo de activismo, tanto en el mundo académico como después en la calle, te lleva en 1994 a postular al Senado de Nevada, siendo la primera latina en tomar esa decisión. ¿A qué se debió esa opción que tomaste? Sí, a veces pienso que bueno, no voy a decir exactamente lo que pienso, pero yo creo que la idea en eso, bueno, y todavía pienso, como dijo alguien, que la democracia no es un deporte de espectadores, ¿verdad? Hay que lanzarse y participar. Entonces yo creo que movida un poco por eso y la experiencia que había tenido trabajando con los latinos, comprometiéndome con la causa de los inmigrantes indocumentados, un poco la agenda mujer que en esos años empezaba a vibrar, no con la fuerza que está vibrando ahora, y había trabajado muchísimo en el Partido Demócrata. Entonces, cuando me propusieron que me lanzara a las primarias, al principio fue tipo shock, pero me lancé y gané las elecciones primarias y después fue otra historia completamente diferente. Sí, desde ese sentido, ¿cómo es el hacer campaña en Estados Unidos? O sea, uno lo ve a través de la televisión, lo que nos puede llegar un poco de los noticiarios, pero ¿cómo realmente hacer campaña en Estados Unidos? ¿Cómo se desarrolló tu campaña? Para mí fue un proceso de aprendizaje increíble. Primero, que te preparan para ser candidata. Yo creo que aquí en Chile se habla mucho e incluso le dan dinero a los partidos políticos para que vayan en busca de mujeres líderes para que puedan lanzarse a las campañas. Ahí en Estados Unidos yo creo, por lo menos la experiencia que tuve con el Partido Demócrata, te ayudan en las áreas que tú necesitas entender, aprender. Por ejemplo, yo no sabía todas las reglas de cómo se recaudan los dineros, cómo hay que reportar los gastos de las campañas. O sea, hay cosas técnicas que necesitas saber. Y después participé en diferentes foros de liderazgo, donde te enseñaban a debatir. Y bueno, es completamente diferente para mí personalmente debatir en inglés que en castellano. Entonces, para mí el proceso de aprendizaje como candidata fue largo. Pero yo creo que para mí el proceso más importante fue ese aprendizaje que tuve yo como persona, como candidata. Hice esas campañas del puerta a puerta. Imagínate, pasé un año entero, golpeando puertas de innumerables barrios, desde la gente con altos ingresos hasta poblaciones extremadamente pobres que existen en Estados Unidos y que Estados Unidos como que las tapa un poquito. Entonces, en ese caminar diariamente y hablar y sentarme a veces, entrar a las casas y ver realmente, o sea, tomarle el pulso a lo que estaba pasando en Estados Unidos y que sigue pasando, para mí fue algo pero increíble. Darme cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos es un país industrializado, uno de los países más ricos del mundo, donde todavía hay gente de la tercera edad que tiene que elegir entre comprar sus remedios o comer. Padres que desconfían completamente de la educación pública de sus hijos o privada y educan a los hijos en la casa. Y los libros que tienen son la Biblia, enseñan matemática con una Biblia. Entonces, fue un mundo para mí completamente desconocido, porque vivir en Estados Unidos por años había sido una experiencia, pero ir a casas y sentarme con la gente y hablar de sus problemas fue un aprendizaje increíble. Y tuve la oportunidad de escribir un libro
sobre la experiencia y fue realmente que me marcó de muchas maneras y me comprometió aún más con el activismo todavía, yo creo. Y hiciste toda esta campaña intensa de un año, sin embargo no ganaste. No. ¿A qué atribuyes tu derrota? Porque tenías, o sea, había un compromiso social y había mucha gente que te estaba apoyando, sin embargo no lograste el objetivo. ¿Qué crees que pasó ahí? Yo creo 3 puntos principales. Primero fue en 1994, donde el Partido Republicano arrasó, y a veces es cosa de suerte en ese sentido. Después, yo creo que el hecho, Estados Unidos es un país de inmigrantes que no quiere a los inmigrantes, y eso hay que aceptarlo, sí o sí. Y imagínate, yo era una persona morena, golpeando puertas con acento, y cuando le respondía a las preguntas a la gente, muchas personas, y sobre todo en el mundo más conservador, no podían aceptar que una persona que venía de afuera iba a ser la voz de ellos en el Senado. Ese es el punto número 2. Y el punto número 3 iba en contra de un tipo que había estado ahí 16 años y tenía completamente el apoyo de los casinos, porque vivo en Nevada, que es el mundo de los casinos, Las Vegas y todo eso. Y yo tenía totalmente el respaldo de los sindicatos. Entonces realmente no eran dos grupos que se llevaban muy bien. Entonces fue una campaña bastante brutal, bastante difícil, porque me cuesta pensar ahora cuando miro hacia atrás que, por ejemplo, tenía amenazas de muerte. Me dejaban mensajes en el teléfono diciendo, la vamos a matar, qué sé yo, me dejaban letreros así tipo Ku Klux Klan en el patio de mi casa diciendo, vuélvete a México, porque entonces ni siquiera sabían que era de Chile, aunque yo ya escribía en el diario, siempre firmaba todo el nombre y sabían lo que hacía. Pero esa idea que siempre el inmigrante viene de México y que los mexicanos tenían que salir de Estados Unidos. Entonces fue una campaña bastante brutal. Y yo creo que esas fueron las principales razones por qué perdí. ¿Y cómo se ha mantenido tu relación después de ese hito tan importante con la política? ¿Has pensado quizás incursionar en política en el futuro acá en Chile o en Estados Unidos? Fíjate que tuve oportunidades. Después de 1994 tuve varias oportunidades de haberme lanzado a otros puestos y a nivel nacional, pero fíjate que en ese proceso de aprendizaje que te digo, me di cuenta que a lo mejor una persona puede tener mucho más fuerza fuera que dentro del Congreso. Primero porque inmediatamente después que perdí las elecciones, me convertí en una columnista para el diario principal de Reno. Entonces tenía esa palabra todos los domingos y podía defender y atacar políticamente causas, personas, movimientos, etc. Entonces yo creo que si hubiera llegado al Senado habría sido un voto ahí, solito, ¿verdad? La única latina ahí en Nevada. Pero sin embargo, siendo columnista más tarde y trabajando en varios frentes, yo creo que pude tener mucho más impacto y seguí teniendo impacto a través de los años que si hubiera sido elegida. Entonces, no tenía mucho interés después y Chile no sé, no entiendo todavía la política chilena. Para mí la vuelta de la democracia fue un proceso bastante diferente a lo que yo había vivido en Chile desde joven. Todavía no entiendo estos grupos, estas combinaciones de partidos y no sé, me cuesta un poco entender la política de Chile desde lejos. Yo creo que ahora que voy a volver de alguna manera a Chile, quizás, no como candidata, pero me encantaría participar ayudando a otros candidatos porque me siento mejor ayudando a gente a ser elegida que ser la candidata. Tú en 1995, después de este proceso de candidatura, fundas una ONG que se dedica a la educación política de los latinos, que se llama Latinos for Political Education. Sí. Y después, en 2003, fundas el Centro de Investigaciones Latinas de la Universidad de Nevada. Dos grandes hitos importantes de tu compromiso con la comunidad latina. ¿Por qué crees que era importante fundar este Centro de Investigaciones en la Universidad de Nevada? Déjame primero hablarte del primero. Yo creo que al perder la elección también me di cuenta que los latinos no estaban registrados para votar, que no estaban preparados cívicamente para votar, porque cuando llegamos a Estados Unidos el sistema es tan diferente que mucha gente no quiere participar porque no sabe cómo participar. Les extraña que los jueces sean elegidos
por votación directa. Les extraña que tengamos al presidente y que en las últimas elecciones una mujer haya ganado el voto popular y que tengamos a Trump de presidente. Entonces, hay cosas que a la gente les costaba entender. Entonces, esa organización, yo creo que hicimos un trabajo estupendo, porque aparte de registrar a la gente, preparamos a la gente a que se lanzara a diferentes candidaturas y los llevamos a votar el día de las elecciones. Entonces, en ese campo. Y después me di cuenta que muchos políticos necesitaban los números, necesitaban sondeos, necesitaban artículos que se hubieran escrito sobre cuál es la realidad de los latinos en Nevada. Realmente necesitan acceso a la salud pública, cuál es la educación de los latinos, cuál es el índice de desempleo, etc. Entonces necesitábamos un centro donde se hiciera investigación, una investigación académica para que los resultados se pudieran usar en el Congreso y se pudieran tomar decisiones informadas sobre cuál era la situación de los latinos en Nevada y a nivel nacional. Y de hecho, ese mismo año que fundas el centro, también participas en la Immigrant Freedom Ride, que es esta caravana por la defensa de los derechos migrantes que tiene una gran marcha en Nueva York y después llega al Congreso, al Capitolio en Washington, para de alguna manera manifestar justamente cuáles son el petitorio que tiene la comunidad latina, que leía también en uno de tus libros que son más de 50 millones de latinos en Estados Unidos y que de aquí al 2060, si no me equivoco, 1 de cada 3 habitantes de Estados Unidos se va a identificar con el origen latino. Entonces, hay un proceso, digamos, vertiginoso que ha ocurrido en Estados Unidos y que de alguna manera nosotros lo estamos vivenciando en estos últimos años, de esta migración que de repente no la proyectamos y que justamente impacta en nuestro cuerpo legal, en la manera en cómo recibimos a esta comunidad que empieza a poblar nuestro país. ¿Has visto alguna similitud entre el proceso de los latinos, de la migración latina en Estados Unidos, con lo que has observado últimamente en Chile? Hay un peligroso paralelo. Y yo creo que, y digo peligroso paralelo porque creo que Estados Unidos, y lo viví muy de cerca trabajando en las diferentes organizaciones y como académica y como escritora, viajé muchísimo y esto que mencionas yo creo que fue uno de los momentos más increíbles de mi vida en Estados Unidos porque fui la única académica y escritora que participé en el Immigrant Freedom Ride, que era un poco duplicar lo que se había hecho con los afroamericanos, pero esto era solamente con los latinos. Entonces viajamos en diferentes buses y recorrimos el país para unirnos en Nueva York en una de las marchas más impresionantes que he participado, y he participado en marchas. Pero yo creo que volviendo a ese peligro que veo, Estados Unidos desde 1986 realmente no revisitó, no reevaluó el estado de las leyes de migración. Se pasó esa reforma de 1986 durante la época de Ronald Reagan, donde se les dio amnistía a 3 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. Y desde ahí realmente se ha dado vuelta la cara y se ha mirado hacia el otro lado, mientras la gente sigue entrando, sigue haciendo los trabajos que nadie más quiere hacer, por un sueldo que nadie más quiere aceptar. Y a mí me parece que en Chile se acostumbró a hacer esto también. Llegaron los peruanos, llegaron los bolivianos, llegaron los colombianos, llegaron los ecuatorianos, y ahora cuando empieza a llegar la población de Haití, entonces ahora nos damos cuenta que hay quizás 1 millón de personas en este país que han llegado en estos años, entonces, y que no se ha hecho nada. Entonces yo creo que es peligroso porque va a pasar lo que está pasando en Estados Unidos. Por lo menos de la manera que yo lo veo, las dos fracciones políticas, los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, están usando el tema de migración y están usando la calidad de vida que tiene el inmigrante indocumentado porque no vota. Entonces, para ganar las elecciones, los republicanos atacan a esta población que nos está quitando los trabajos, que está desplazando a la comunidad nacida en Estados Unidos, y los liberales, los demócratas, nosotros vamos a ser los que salvamos a estas personas, los sindicatos dicen, bueno, nosotros los vamos a ayudar para que tengamos más miembros en los sindicatos, pasan las elecciones y se olvidan de esta población. Y a mí me parece que en Chile, por mucho tiempo también, se acostumbró la gente a que llegaba
personas indocumentadas y no se hacía nada, porque era demasiado fácil aceptar a esta gente que llegaba a hacer esos trabajos y no legalizarlos. O era muy fácil también, es mucho más fácil venir a Chile y con vista de turista y quedarse, y en Estados Unidos mucho más complicado, pero también la gente llega y no se devuelve después que termina la visa. Yo creo que hay que tener cuidado de no cerrar la puerta con pestillo porque la gente se va a entrar por la ventana. Y yo creo que en Chile, tanto como en Estados Unidos, si no hay una ley de migración precisa, concisa, que tenga que ver con los derechos humanos de los emigrantes, vamos a perder esta comunicación y vamos a deshumanizar a los emigrantes y se va a hablar de ellos y nosotros. Y ahí no van a encontrar nunca un terreno firme donde se pueda crear un diálogo para solucionar estos problemas. Pero me parece que es bastante similar a lo que he visto que se ha hecho en Estados Unidos y que se está haciendo aquí en Chile ahora. Vamos a hacer un alto en la conversación y ya volvemos. Continuamos con la conversación con Emma Sepúlveda. Emma, quería preguntarte, tú fuiste nombrada por el expresidente Obama dentro de las 12 personas que integran la Comisión Fulbright. De hecho, fuiste también nuevamente pionera, la primera latina nombrada en ese cargo, incluso llegaste a ser vicepresidenta. ¿Qué crees que se quería demostrar o lograr con este nombramiento? Bueno, Obama es mi héroe, uno de mis héroes. Yo creo que no era realmente, el nombramiento no tenía nada que ver con que fuera una latina. Yo creo más que nada tenía que ver con el hecho del mundo académico, ¿verdad? Necesitaban más representación del mundo académico quizás en el comité y quizás en algún momento también era importante una latina. Y para mí era un gran honor, no solo por ser nombrada por mi presidente favorito, pero también porque entre los países que tuve que representar estaba Chile, Argentina, países que para mí están muy cerca del corazón. Y me alegró poder hacer cosas por Chile, porque pude conseguir más becas para el programa, específicamente para que estudiantes chilenos hagan el doctorado en Estados Unidos, en las ciencias específicamente, y también otra vez fue un proceso de aprendizaje. Estaba en un comité con gente fabulosa, pude viajar a países y conocer gente que está haciendo investigación increíble y aprendí más de Chile, ¿verdad? No tenía idea lo que estaban haciendo con el salmón y los antibióticos, las investigaciones que se están haciendo y los estudiantes chilenos que están yendo al extranjero están haciendo cosas increíbles y los extranjeros que vienen a Chile vienen con intenciones fabulosas a promover a nuestro país y hacer estudios que van a seguir avanzando a Chile en muchas maneras. Entonces, para mí eso fue uno de los momentos claves. Y porque adoro a Obama, repito eso. Ahora te voy a llevar a otro terreno. No Trump. No es terreno. Jorge Montealegre decía en el prólogo de tu libro 70 días de noche sobre los 33 mineros: en la actividad intelectual, política y académica de Emma Sepúlveda es reconocible su conciencia de género que se ha expresado en actitudes y obras que rescatan, complejizan y ponen en valor vivencias, creaciones y memorias de mujeres de nuestro continente. A lo largo de tu literatura podemos observar una inclinación a relevar a la mujer en sus múltiples roles. Sin embargo, se produce un quiebre en este momento en tu literatura cuando tomas la bandera de la violencia de género y la empiezas a enarbolar. ¿Qué te motiva a hacer este quiebre? Bueno, me alegro de poder decir esto en Chile y no en Estados Unidos, sobre todo en Nevada. Es un tema profundamente personal, y subrayo, profundamente personal, porque mientras fui profesora de la Universidad de Nevada en Reno, una estudiante graduada fue brutalmente violada por un profesor, un colega mío, y no se hizo justicia. Entonces, para mí, una manera de hacer justicia y formar conciencia
no solamente en los estudiantes, porque en Estados Unidos siempre se habla que son los estudiantes los que violan a las estudiantes, pero no se habla de los profesores que acosan sexualmente a las estudiantes y usan su poder, no solamente para acosarlas, pero en este caso violar brutalmente a un estudiante, un hombre con una larga trayectoria de acoso sexual y no solamente una violación. Y sigues enseñando en esa universidad y yo tenía que ir a reuniones con este tipo sentado al lado. Entonces, para mí es algo totalmente personal. Y al llegar a Chile ahora en estos momentos y ver todas estas protestas y la solidaridad y el compromiso que tienen las estudiantes chilenas al salir a la calle y protestar de esta manera, me conmueve profundamente porque en Estados Unidos no se da, los estudiantes son completamente apáticos. Esta estudiante, muchos supieron que había sido violada y nunca se les hubiera ocurrido tomar la universidad, nunca se les hubiera ocurrido hacer una huelga y no ir a clase con este profesor. Y otra vez, yo creo que el compromiso que tengo es que nunca más una estudiante tenga que sufrir lo que sufrió esta chica. Y también quiero pasar el resto de mis días tratando de transformar el mundo académico para que tengan en Estados Unidos, así como admiro profundamente que en Chile, por ejemplo, tengan un consejo para la transparencia. En Estados Unidos las universidades, aunque hay una ley en contra del acoso sexual, las universidades se autoinvestigan y depende del presidente de la universidad si ese profesor se va o se queda. En este caso, el presidente de nuestra universidad, que me da vergüenza decirlo, tenía en sus manos el destino de ese profesor y decidió dejarlo a él y no hacer justicia con la estudiante. Entonces, tengo un compromiso, otra vez, hasta el resto de mis días, para que nunca otra mujer pueda ser violada en una universidad en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo por un académico. Y ese mismo compromiso lo traduces de manera bien palpable en Basta. De hecho, yo rescaté una cita de la introducción que tú dices: usualmente la violencia contra la mujer es ignorada, justificada o simplemente cae dentro de la complicidad oscura del silencio colectivo. Y eso queda patente con la historia que tú nos relatas. Estamos viviendo una suerte de revolución del feminismo en Chile, en cuyo punto focal justamente son las universidades, como tú bien dices. ¿Cuál es tu valoración de este movimiento en relación con lo que has observado que ocurre en Estados Unidos? Que también hemos visto otros movimientos globales que también han llegado acá, el Me Too, la marcha de las mujeres del 8 de marzo. ¿Hay alguna relación? ¿Cuáles son los puntos conectores de estos movimientos? Bueno, a mí me molesta sobremanera que en Estados Unidos el movimiento de Me Too, por ejemplo, se ha visto reflejado en Hollywood, se ha visto reflejado en las grandes empresas y las acusaciones han sido más que nada de mujeres blancas y en contra de grandes empresarios o de los grandes millonarios de Hollywood. Yo creo que Me Too no ha llegado a los barrios de Estados Unidos, no ha llegado a la mujer afroamericana, no ha llegado a la mujer latina, no ha llegado a los barrios pobres. Todavía no se respeta la ley del acoso sexual y la violencia de género no tiene nombre. Y veo un paralelo, pero otra vez, lo que me inspira mucho en Chile y me gustaría participar más y más en esta especie de revolución, pero me gustaría que en esta revolución feminista también se incluyera a la lucha de clases, porque yo creo que tenemos que unir todo esto, no puede ser solamente de género, tiene que ser una revolución social. Pero a mí lo que me impresiona es ese compromiso que veo en Chile y que lo he dicho muchas veces, la mujer chilena tiene algo que es incomparable. Fueron las mujeres las que salieron a protestar, me acuerdo, con las ollas vacías durante la época de Allende, fueron las mujeres las que salieron del otro lado de la política en contra de Pinochet, y ahora son las mujeres las que van a cambiar este país. Porque, o sea, no podemos desconocer que en este país el patriarcado ha gobernado, ha impuesto reglas a todo nivel. En las universidades, cuando vine con la comisión Fulbright
y tuve que visitar diferentes universidades en Chile, me sorprendió enormemente que nunca me entrevisté con una mujer decana. O sea, me parece pero increíble que este país todavía no tenga muchísimas mujeres diputadas, muchísimas mujeres senadoras, y bueno, pero si ni siquiera las tenemos de decana en las universidades, ¿qué imágenes le estamos dando a estas estudiantes jóvenes que no se pueden ver algún día como decanas de una universidad? Pero también yo creo que hay que tener cautela. Yo creo que no podemos hacer una revolución eliminando todo lo positivo que existe también, ¿verdad? No tenemos que... Me pareció un poco fuerte que quisieran enjuiciar a un hombre que ha cometido acoso sexual sin darle la posibilidad de que también cuente su historia. Yo creo que nos acostumbramos a tantos años de ser victimizadas que ahora queremos victimizar, y yo creo que ese es el peligro. Yo creo que las universidades necesitan tener un claro, preciso y organizado protocolo, pero que las universidades también tengan de alguna manera este estupendo consejo que hay de la transparencia, y que no pase como pasa en Estados Unidos, que se autoexaminan, que ellos deciden quiénes se portan mal, les pegan las manos, 2 palmaditas y libres otra vez. Yo creo que las universidades tienen que tener organismos que las examinen desde afuera. Ahora quiero aprovechar que tenemos un gran público que nos está escuchando y tomar algunas de las preguntas de quienes nos están acompañando el día de hoy. La primera pregunta es de Gabriela Ormazábal. Ella dice, ¿cómo explica que en un país desarrollado como Estados Unidos exista tanta desconfianza en los establecimientos educacionales? Porque yo creo que las universidades en Estados Unidos, y hay universidades estupendamente buenas, yo creo que Estados Unidos quizás tiene excelentes universidades para los posgrados. Me siento muy orgullosa de haber estudiado en la Universidad de California en Davis, donde saqué mi doctorado, una gran universidad. Las universidades se convierten día a día en Estados Unidos en negocios, en empresas, ¿verdad? Los estudiantes quedan endeudados y sus familias de por vida para sacar un título que a lo mejor no los va a sacar de la pobreza. Estoy hablando de estudiantes pobres. Yo he tenido estudiantes latinos que sus padres han tenido que hipotecar la casa para que esta chica saque un título en filosofía, por ejemplo. ¿Qué posibilidades de empleo va a tener con un bachelor en filosofía? Nada, va a tener que seguir al máster y va a tener que seguir al doctorado, y solamente en el mundo académico va a poder encontrar un trabajo, ¿verdad? Y el mundo académico también es bastante limitado. Entonces, yo creo que hay tanta ansiedad de convertir estas universidades en máquinas que sacan estudiantes y reciben dinero anualmente, que se está perdiendo el valor de la educación, se está perdiendo lo que para nosotros, o por lo menos para mí ha sido siempre, es ese compromiso individual de formar personas para que cambien el mundo en el futuro. Yo creo que ahora las universidades en Estados Unidos se convierten más y más, y yo creo, con todo respeto, que en Chile está pasando lo mismo, que es una especie de máquina donde la gente entra para sacar un título así grabadito y no van a poder realmente entrar en el campo laboral inmediatamente que terminen la carrera. Pero no les interesa a los presidentes que ganan $5 millones al año como presidentes de estas instituciones, no les interesa el futuro de esos estudiantes, les interesa poder responder precisamente a los políticos en las universidades públicas que esta institución se está manejando bien económicamente. Y yo creo que es un peligro enorme. Javier Hernández nos hace la siguiente pregunta, o más bien te las hace a ti. ¿Ves posible tanto en Chile como en Estados Unidos la posibilidad de dialogar para construir, por ejemplo, una ley de inmigración? ¿Y de qué manera crees que se podría aplicar? Yo creo que es difícil, ¿eh? Yo, como te decía antes, yo creo que es bastante complicado esperar hasta que la situación es tan crítica. En este momento hay muchísimos inmigrantes indocumentados. Entonces, con lo que se enfrenta Estados Unidos, en Estados Unidos, que las cifras están totalmente equivocadas, porque hace años que nos están diciendo que hay 11 millones de personas indocumentadas. Yo creo que son más 20 millones que 11.
Entonces, ¿cómo ahora podemos, qué posibilidades tenemos de cambiar el sistema migratorio? ¿Vamos a deportar a 12 millones de personas? ¿Les vamos a dar una amnistía absoluta? ¿Qué vamos a hacer con esas personas que sus hijos han nacido en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos, cuando eres indocumentado y tienes hijos en Estados Unidos, ellos inmediatamente tienen la nacionalidad de Estados Unidos. Entonces, vas a deportar a los padres, pero vas a dejar a los niños, y los niños, el Estado se va a hacer cargo de esos niños. Entonces, yo creo que hemos llegado a una situación tan crítica ahora que va a ser súper complicado encontrar realmente un equilibrio que ayude con los derechos humanos de los emigrantes y que ayude al país. Pero yo soy una de esas personas que piensa que la inmigración es bastante positiva. Yo creo que todos los países necesitan. Mirá lo que está pasando en Japón, donde se restringió totalmente la inmigración. Yo creo que países como Estados Unidos, la inmigración son personas jóvenes, son personas que vienen, muchos ya preparados, porque siempre se habla de las personas con poca educación. Hay personas que vienen muy preparadas, hay personas que vienen con bastantes habilidades. Google es uno de los ejemplos que siempre pongo en Estados Unidos. Fue un emigrante. Entonces, hay historias que hay que recalcar, pero yo creo que hay que buscar maneras de reformar el sistema migratorio de tal manera que se acepten personas que vengan a este país, que tengan permiso de trabajo y que estén identificadas y registradas. Yo creo que en Estados Unidos, como dimos vuelta la cara hacia el otro lado, empezaron a llegar personas y ahora no sabemos dónde están, quiénes son y cómo podemos lograr una legalización, ¿verdad? ¿Cómo vamos a empezar a separar familias? Pero también me alegra que Estados Unidos es un país que realmente ha sido la cuna siempre de migrantes, aunque, repito, no quiera a los emigrantes, porque en la fuerza de esta diversidad es como los países crecen. Y yo creo que cuando vengo yo a Chile, jamás había comido tanta comida peruana. Yo creo que hay una energía que trae el emigrante, una energía cultural, una nueva manera de pensar políticamente. La economía del país se va a favorecer de muchas maneras. Yo creo que la fuerza que trae el emigrante para darle un nuevo futuro al país es maravillosa. Pero yo creo que va a ser un trabajo de joyero tratar de buscar una manera de cómo legalizar la fuerza inmigrante que llegó a este país respetando siempre los derechos humanos de las personas que han llegado acá, que yo creo que es muy difícil. Y por último, Pía Calas nos pregunta, ¿cuál es la mejor medida que podría aplicar un gobierno o que podría tomar un gobierno respecto a la migración? Yo creo que es importante, por ejemplo, en Estados Unidos han habido épocas, por ejemplo, en los 50 con el programa de los braceros, ¿verdad? De brazos, necesitaban brazos para trabajar. Yo creo que hay que, de alguna manera, instaurar programas donde se den visas de trabajo, donde la gente pueda venir a trabajar, donde puedan ganar un salario digno, porque si vienen indocumentados, se aprovechan de ellos como se están aprovechando en Estados Unidos por años y años. Entonces yo creo que hay que buscar maneras de crear visas de trabajo, proteger a los trabajadores que vengan emigrantes de otros países y respetar la cultura y educarse frente a la gente que está llegando. Yo creo que va a ser crucial la participación de las organizaciones sin fines de lucro, porque van a poder hacer cosas que el gobierno no va a poder hacer. Yo creo que vamos a tener que tener grandes cambios en el sistema de educación, sobre todo en Chile, donde se van a tener que acomodar al nuevo lenguaje. Yo creo que es un trabajo que no le admiro a ningún legislador que tenga que pasar una ley de migración. Es complicadísimo. Así es. Emma, vamos a dejar hasta aquí esta conversación, pero antes queríamos, a nombre de la Biblioteca del Congreso, darte de regalo esta enciclopedia chilena, un esfuerzo de relevamiento de investigación que hizo en una unidad de la unidad de estudio aquí de la biblioteca, donde de alguna manera se relevó el esfuerzo de investigadores que intentaron generar una enciclopedia chilena, una iniciativa que en algún momento fue algo trunca, pero que ellos rescataron este patrimonio y que de alguna manera vas a ver ahí reflejada
parte de lo que es nuestra historia, nuestra cultura, nuestra naturaleza, y queremos que te lo puedas llevar contigo a Estados Unidos. Un millón de gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Nuevamente le queremos dar las gracias a Emma Sepúlveda por haber compartido con nosotros esta conversación, y muchas gracias también a todos aquellos que nos acompañaron hoy en este conversatorio de Mujeres Líderes. Esperamos verlo en una próxima oportunidad. Gracias.